¿Qué tal a todos nuevamente? Veo que ya se está sumando más gente, más participantes. Mi nombre es Santiago Pesati, soy el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Les pedimos que nos esperen unos minutos más, 15 y empezamos con la webinar. Bueno, ahora sí voy a dar por formalmente iniciada esta webinar. En nombre de la Cámara de Comercio Argentina-Británica, bueno, tengo el placer de dar unas palabras de inicio a esta webinar sobre análisis político y económico en este primer año de gobierno del presidente Alberto Fernández y perspectivas para el 2021. La verdad que me parece que va a ser muy enriquecedor en este momento poder escuchar las palabras de expertos. Eh, Obviamente, para todo lo que tiene que ver con las iniciativas estratégicas de la Cámara, que siempre quiero repasarlas en cada una de las webinars, que son energía, minería, sustentabilidad, diversidad e inclusión, eh, y otras más, y obviamente acceso a mercados, que es algo que es transversal a todas las iniciativas de la Cámara. Entender un poco el contexto político y económico nos ayuda mejor a tomar mejores decisiones. Así que bueno, por eso los dejo con Mariela Mining de Deloitte, que es gerente senior de Deloitte, quien va a moderar el panel de hoy. Así que bueno, Mariela, el micrófono es tuyo y la cámara también para que puedas presentar a los oradores. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Hola, buenos días a todos. Tal como lo dijo Santiago, hoy nos acompaña Nicolás y Ramiro, quienes nos van a estar nos van a meter en este contexto político y económico del gobierno de Alberto Fernández durante su primer año de gestión, y nos van a dar también las perspectivas para el año 2021. Yo tengo el placer entonces de empezar a presentar a nuestros oradores. Por un lado lo tenemos a Ramiro Blázquez, que es jefe del Departamento de Investigación y Estrategia en Bradshaw & Co. Posee una maestría de Ciencias en Ingeniería Financiera en Bricker College de la Universidad de Londres. También tiene una maestría en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Cuenta además con un posgrado en Finanzas en la Universidad de San Andrés, donde además obtuvo su título de grado en Economía. Por otro lado, nos acompaña Nicolás Solari. Nicolás es encuestador y analista político. Desde 2019 dirige la corporación Real Time Data, una consultora norteamericana orientada a generar y analizar datos, opinión pública de forma sistemática, permanente y pormenorizada. Nicolás es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, es especialista en Política Social por Flaxo y cuenta con una maestría en Opinión Pública y por la Universidad de Connecticut de Estados Unidos. En principio, Nicolás nos va a estar hablando de la parte política, del contexto del gobierno de Alberto,
A continuación vamos a escuchar a Ramiro, que nos va a dar un análisis económico. Seguido de esto vamos a tener la oportunidad de hacer consultas. Así que ahora tengo el gusto de darle la palabra a Nicolás para que comience con el análisis político de este gobierno y de este contexto. Gracias, Mariela, por la presentación. Buenos días a todos. La primera vez que estoy acá hablando en la cámara, así que muchas gracias también a la cámara por la invitación. Un placer. Como dice Mariela, les voy a contar un poquito este primer año de gobierno de Alberto Fernández a la luz de los indicadores de opinión pública, y también vamos a ver un poquito lo que viene el año que viene con las elecciones legislativas de medio término. Voy a compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla o todavía no? No están viendo mi presentación, ¿no? Todavía no, Nicolás. Bueno, voy a compartir la pantalla. Me avisan si se ve bien, por favor, Mariela. Perfecto. Ok. Entonces, esta es mi presentación. Va a durar aproximadamente 20 minutos. Dos mitades de vuelta. Primero, un poquito las tendencias de opinión pública, la mirada del gobierno de Alberto Fernández desde la óptica de la opinión pública, y luego algunas perspectivas electorales para quedarnos pensando en lo que viene. El gobierno de Alberto, o fundamentalmente la aprobación de Alberto Fernández, ¿cómo fue cambiando a la luz de los acontecimientos que iban pasando en este año tan atípico? Bueno, este es el gráfico que nos muestra un poquito qué fue pasando con Alberto. A principio de año, Alberto iniciaba su gestión presidencial con una aprobación promedio del 55%. Esto es una aprobación consistente con la victoria electoral que había tenido, con 48 puntos, si recuerdan, el año pasado sobre Mauricio Macri, más el plus que le da las expectativas de un nuevo presidente. Pero allí, el 20 de marzo, pasó puntualmente algo muy importante, que es la llegada de la pandemia del COVID a la República Argentina, y la reacción temprana del gobierno de Alberto Fernández declarando esta cuarentena, ¿no? Adelantándose un poco a la llegada del virus, poniéndose al frente del combate contra el coronavirus. Y esta fue una medida que originalmente fue muy bien recibida, no solo por la población, sino esencialmente por todo el arco político. La oposición dijo que se iba a poner tras el presidente para trabajar conjuntamente, y los índices de opinión pública, de apoyo popular, mostraron una subida bastante fuerte, hasta el 74%, que es el récord de aprobación de Alberto de este año. A partir de allí empezó un periodo de prácticamente 3 meses que nosotros denominamos Pax Pandémica, que tuvo que ver con que los temas que tanto politizan a la Argentina, los temas de la grieta, fueron puestos en un paraguas, si se quiere, y la política empezó a debatir temas sanitarios, cómo articular mejor el sistema de salud, cómo estar mejor preparado social y económicamente para la llegada del COVID, que por estos meses hacía estragos en Europa. La aprobación de Alberto Fernández durante este periodo de Pax Pandémica se estabilizó en cerca del 66%, índices obviamente altos. Pero en algún momento, precisamente el 8 de junio de este año, si yo no recuerdo mal, el presidente decidió, voluntaria o involuntariamente, poner un tema politizante dentro de este periodo de Pax Pandémica, donde los temas políticos habían quedado afuera. ¿Cuál fue ese tema? Vicentín, la estatización de la empresa agropecuaria, relacionada de algún modo con el macrismo y en fuerte crisis económica. La estatización o el proyecto de estatización de Vicentín fue mal visto naturalmente por la oposición, por los votantes de la oposición, por el sector empresario, porque voluntario e involuntariamente lo que hacían es llamar en el imaginario de la oposición, digamos, a las políticas kirchneristas, a las políticas de Cristina Fernández de Kirchner. Parecía que el presidente se empezaba a asemejar a su vicepresidenta, este temor que había subyacente, digamos, en todo el espectro político, puntualmente de la oposición. Y esto, por supuesto, que tuvo un costo político, porque la imagen del presidente comenzó a bajar. Y no solo esto, porque, digamos, esta tendencia de incluir temas que estaban por fuera de este consenso, que era vamos a tratar la crisis sanitaria únicamente, siguió con la inclusión de otros temas que polarizaban fuertemente a la población y al espectro político también, que fue un mes después, el 29-28 de julio, si no recuerdo más, la presentación de la reforma de la justicia, que nuevamente en el ideario y en el imaginario de los sectores de la oposición está relacionado con la búsqueda de una inmunidad para Cristina Fernández de Kirchner y para los dirigentes que formaron parte de su gobierno, ¿no es cierto? Pareciera, o la oposición ve como una búsqueda de impunidad para todos estos sectores. Y nuevamente siguió teniendo costos políticos porque la imagen del presidente Alberto Fernández siguió bajando.
en agosto de año ya había alcanzado el 50% de aprobación y estaba por primera vez por debajo de lo que tenía a comienzos de año. Es decir, que ya había perdido para agosto de este año todo el capital político que había ganado con ponerse al frente de la pandemia y tener una reacción muy rápida frente a la llegada del virus. En los meses siguientes, la lógica siguieron incluyéndose temas de polarización política, pero la caída fue más suave, fundamentalmente porque el presidente ya había ganado todo ese apoyo blando que venía de sectores de la oposición, y lo que le queda ahora en este momento es el apoyo más duro del peronismo. Es más difícil caer en esos sectores que son los que apoyan tradicionalmente al peronismo. De todos modos, por segundo mes, ahora en noviembre, el presidente tiene más desaprobación que aprobación y tiene una aprobación neta de -4 puntos. Si vemos el recorrido de los niveles de aprobación según segmentos políticos, en este caso según voto en 2019, lo que vemos es un poco lo que le venía contando. La aprobación del presidente Alberto Fernández entre sus votantes, entre los votantes del Frente de Todos, se mantiene relativamente fuerte, digamos, pareciera haber perdido solo 10 puntos, lo que es una pérdida menor, de abril de este año a noviembre. Donde claramente se concentra la pérdida, esta merma de apoyo que hubo en los últimos meses, es entre los votantes de la oposición. Entre los votantes de La Baña, donde cayó de un 91% de apoyo en abril al 27% actual, entre los votantes de la izquierda, donde cayó de un 77% en abril de este año, un 38% actual, y fundamentalmente también entre los votantes de la centro-derecha, Macri, Centurión y Esper. Los tres tienen un comportamiento muy similar, si ven. En mayo de este año, casi 1 de cada 2 votantes de la centro-derecha, agrupando las 3 fuerzas políticas, tenía una imagen positiva de la gestión de Alberto Fernández, fundamentalmente por haberse puesto al frente de la batalla con el COVID, y ese capital político se perdió rápidamente en los últimos 6-7 meses. Ahora vemos que es prácticamente cero el apoyo que concita Alberto Fernández entre los votantes de la centro-derecha. ¿Cuál es un poco la explicación entonces de esta caída? Bueno, ya la hemos visto. La primera es que Alberto Fernández empezó a parecerse cada vez más a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de esta manera perdió el apoyo de los votantes de la oposición y particularmente de la centroderecha. Esto está bien explicado en esta pregunta que hacemos en nuestro monitor mensual de opinión pública, que dice: ¿quién decide en el gobierno, Alberto o Cristina? ¿Quién tiene la última palabra? Veamos que en junio de este año, 57% de la gente decía que era Alberto el que tenía la última palabra y 33% pensaba que era Cristina. Es decir, que había una brecha de 24 puntos a favor del presidente. Con el transcurrir de los meses y a medida que el presidente iba incluyendo en la agenda medidas o políticas asociadas de alguna manera con el cristinismo, esta ventaja, esta brecha de 24 puntos se fue acortando y en los últimos 3 meses vemos que hay prácticamente un número igual de personas que creen que es Alberto Fernández o que es Cristina Fernández quien toma las decisiones en el gobierno. En esta gráfica no está explicado, pero si nosotros vemos o buscamos en la encuesta puntualmente quiénes son los que dicen Alberto Fernández y quiénes son los que dicen Cristina Kirchner, vemos claramente que hay un comportamiento dicotómico. Los sectores que apoyan al gobierno creen mayoritariamente que es Alberto Fernández quien toma las decisiones en el gobierno, y los sectores de la oposición, esencialmente que están nucleados en Juntos por el Cambio, creen que es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien toma las decisiones. Entonces aquí hay una primera explicación de esta merma del apoyo popular que había ganado Alberto Fernández poniéndose al frente de la crisis, que tiene que ver con ir tomando medidas que lo fueron asemejando cada vez más a el perfil de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un fuerte rechazo obviamente en los sectores de la oposición. Pero eso no fue todo. También hubo una segunda cuestión, y es que a medida que avanzaba la pandemia, a medida que se extendía la cuarentena, fueron activándose las preocupaciones económicas de la población. En abril de este año, un 85% de la población creía que la prioridad entre pandemia y economía era la pandemia. El 85% de nuestros consultados, de nuestros encuestados, decían hoy por hoy la prioridad es enfrentar el coronavirus, mientras que solo el 11% decía la prioridad es mantener la economía funcionando. A medida que la pandemia se extendía, que la cuarentena se extendía y con los efectos nocivos de ambos fenómenos se trasladaban a la economía personal de las familias, se ve esencialmente una inversión de los resultados, y ahora la mayoría, un 64% de los encuestados, está hablando que la prioridad del gobierno debería ser activar la economía y no combatir
el coronavirus. Claramente se fue internalizando la amenaza del COVID, nos hemos ido acostumbrando a vivir con el COVID y ahora nuestra principal preocupación o la principal preocupación de la gente pasa por la economía. Y esto también explica por qué el apoyo popular al gobierno de Alberto Fernández y a la figura del presidente Alberto Fernández ha ido cayendo en los últimos meses. Y aquí hemos incluido algunas de estas medidas polarizantes de las que hablaba, que fueron incluidas por el presidente en la agenda de este año. La primera, y la que dio, me parece, un cambio de tono, un cambio de época en la Argentina, fue la estatización de Vicentín, porque despertó a la oposición, porque despertó a los votantes de la oposición, porque asustó al empresariado, porque desató estas marchas, bocinazos y banderazos que se han transformado prácticamente en un hecho distintivo dentro de lo que es el electorado de la oposición en este año tan complejo de pandemia. Y cuando vemos acá la pregunta, esencialmente nosotros le preguntábamos a la gente si está de acuerdo o desacuerdo con la estatización de Vicentín. 50% estaba de desacuerdo, 40% estaba de acuerdo, pero los números que quiero que le prestemos atención son estos, los que están en la parte derecha de la pantalla, y que veamos acá justamente cómo son políticas o son medidas que polarizan fuertemente a la sociedad. Entre los votantes de Alberto Fernández, el 12% estaba poco o nada de acuerdo con la estatización de Vicentín, es decir, un porcentaje realmente mínimo. Entre los votantes de La Baña, quienes no estaban de acuerdo eran prácticamente el 73%, y entre los votantes de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, era del 90% el orden de rechazo a esta medida. Así que vemos cómo esta medida tiene impactos muy diferentes de acuerdo a el voto de 2019 o de acuerdo a los sectores políticos que representan. Y esto justamente es lo que hizo, es reavivar esa grieta que tanto caracteriza a la Argentina de los últimos años y que había estado dormida en los primeros 2 o 3 meses de gestión contra la pandemia. Aquí tenemos otra pregunta similar. Esta tiene que ver con el apoyo a la reforma judicial anunciada por el gobierno. Y nuevamente vemos un comportamiento muy similar. Si bien está relativamente parejo entre quienes están a favor y quienes están en contra de la reforma judicial, aunque hay unos puntos más de la gente que se opone, lo que vemos y lo que nos llama la atención y lo que es explicativo de lo que pasa en la Argentina es el gráfico de la derecha. Entre la gente que aprueba la gestión de Alberto Fernández, hay un 84% que está a favor de la reforma judicial, mientras que en los sectores que se oponen a Alberto Fernández hay un 88% de rechazo. Así que nuevamente, otra medida que polariza mucho a la sociedad y que reaviva la grieta y reaviva los enfrentamientos políticos. Y una pregunta que está relacionada con lo que venimos hablando y que tiene que ver con que si la gente está preocupada o no por el avance del Estado sobre la vida privada de las personas, ¿no? La cuestión de las libertades privadas, que es un debate hoy que está prácticamente al tope de la agenda de todos los países democráticos del mundo. Y lo que vemos esencialmente es que hay un sector importante de la población, alrededor de la mitad de la población, que está muy preocupado por el avance del Estado sobre las libertades individuales. Y nuevamente, si vamos al gráfico de la derecha, vemos nuevamente que es una preocupación que correlaciona fuertemente con la identificación política de los electores o de los respondientes en este caso. Entre los votantes de Alberto Fernández, la preocupación por las libertades individuales es del 20%, entre los de La Baña sube al 50%, y entre los votantes de Mauricio Macri prácticamente alcanza el 90%. Así que nuevamente, una vez iniciada la pandemia, el presidente sube la consideración popular, tiene niveles récords de apoyo, hay un periodo de pax pandémica que dura 2 o 3 meses hasta que el presidente empieza a incluir temas políticos, se empieza a asemejar a Cristina Fernández de Kirchner y empieza a reactivar esa grieta que había estado dormido. Todo esto acompañado en un contexto de deterioro económico. Ahora, ¿qué pasó con el resto de la dirigencia política? ¿Cómo estamos en la consideración? ¿Cómo están los políticos en la consideración popular? ¿Cómo han salido de este año que está terminando, este año de fuerte crisis económica y fuerte crisis sanitaria? Bueno, tenemos un ranking de dirigentes que en esta ocasión incluye 22 dirigentes, si no me equivoco, que fue publicada por el diario Clarín hace unos días, y esencialmente lo que muestra es lo siguiente. Vamos a verlo relativamente rápido, porque son muchos dirigentes, no nos vamos a detener en todos, pero Horacio Rodríguez Larreta es, desde hace 4 o 5 meses prácticamente, el dirigente mejor evaluado del país, tiene una imagen positiva de 62 puntos,
y un diferencial positivo, si yo mal no recuerdo, aquí lo tenemos, de más de 30. En un segundo nivel tenemos a Alberto Fernández y a Roberto Labaña, y también a Martín Lustó. Todos tienen alrededor o arriba del 50% de imagen positiva y tienen además una imagen neta positiva, es decir, que tienen más imagen favorable que desfavorable. Luego, el resto de los dirigentes en general tienen diferenciales negativos, es decir, que tienen más imagen negativa que imagen positiva. Para destacar, tenemos aquí a Cristina Fernández de Kirchner, que está en un buen momento relativamente, tiene 44% de imagen positiva, es uno de los puntos más altos de los últimos años. Fíjense que tiene una imagen muy similar al del gobernador Axel Kicillof, es decir, que en el ideario de la gente, en la percepción de la gente, están muy identificados ambos. En la segunda tabla tenemos dirigentes que tienen mayor nivel de desconocimiento y por tanto tienen menor nivel de imagen positiva. Y aquí podemos destacarnos esencialmente en Máximo Kirchner, que tiene mucha imagen negativa, entre la muy mala y la mala tiene 62%, y fundamentalmente Mauricio Macri, que está casi al fondo de la tabla, porque tiene una imagen negativa muy mala de casi el 70%. Este es uno de los puntos máximos de imagen negativa que tiene el expresidente Macri, pero la verdad que desde que abandonó el gobierno, todas nuestras encuestas lo muestran con un núcleo de rechazo muy, muy fuerte. Juan Grabois, que fue un poco el protagonista de este último mes con las tomas de tierras y con su diferenciación, si se quiere, con el gobierno, que le ha causado un perjuicio al gobierno, incluso entre sus propios votantes, también tiene una consideración popular muy mala. Y el peor evaluado desde hace muchos años es el sindicalista Hugo Moyano. ¿Por qué a Alberto Fernández y a Horacio Rodríguez Larreta le va mejor en nuestro ranking de imagen? ¿Por qué están primeros en la consideración de la opinión pública? Bueno, esencialmente porque ambos tienen un comportamiento similar, que es el siguiente. A Horacio Rodríguez Larreta le va bien en su electorado propio, que nosotros podríamos decir que es el de los libertarios, los macristas y los radicales, pero también le va bien en dos sectores alejados, digamos, o no propios, que son los sectores potenciales. Le va bien entre los electores que no tienen una identificación política definida o los que se identifican con otras fuerzas menores, y también, y esto es lo más curioso, le va bien con los sectores, con la pecera ajena, digamos, con la pecera del peronismo, del kirchnerismo. A Horacio Rodríguez Larreta le va sustancialmente bien entre el peronismo, el kirchnerismo e incluso la izquierda. Y este comportamiento no es replicado por otros dirigentes del espacio, de Juntos por el Cambio. Vidal se lleva algo de los dirigentes, del electorado sin identificación partidaria, de los otros partidos, pero muy poco en el kirchnerismo. Patricia Bullrich se lleva nada y Mauricio Macri se lleva nada también. Entonces aquí lo que vemos es la capacidad de Horacio Rodríguez Larreta de penetrar en un electorado que le es ajeno. El tema es, o la pregunta que se nos abre es, ¿esta penetración la puede mantener? ¿Puede seguir pisando fuerte en estos sectores? ¿O a medida que se polariza el juego político, Horacio Rodríguez Larreta va a tener que resignar las adhesiones y los adherentes que tienen esos grupos? Por eso a Horacio puntualmente me parece que no le conviene el juego de la polarización, porque él se beneficia de una política centrípeta y no de una política centrífuga. Algo similar le pasa a Alberto Fernández, o le pasaba, porque cada vez le pasa menos. A medida que se nos polariza el juego político, sus apoyos tienden a concentrarse en que es su pecera propia, el peronismo, el kirchnerismo, incluso la izquierda. Está empezando a agarrar menos de lo que agarraba en los sectores de centro, si se quiere, en los que tienen otras identificaciones políticas o en los que no tienen identificaciones políticas, y es poco lo que se está llevando hoy de los sectores de la oposición, entre los libertarios, los macristas y los radicales. Hace 2 o 3 meses, estos números, que hoy orillan el 10%, eran consistentemente más elevados. Y lo que le está pasando entonces a Alberto Fernández es que a medida que pasa el tiempo, pierde apoyo popular y sus apoyos se parecen cada vez más a los de Axel Kicillof, a los de Cristina Kirchner, no tanto a los del amigo Grabois, que todavía tiene imagen mucho peor, pero lo que está pasando es que está resignando ese apoyo que había logrado y que habíamos visto en el segundo slide de esta presentación entre los votantes de la oposición. Así que Alberto Fernández es otro de los perjudicados a medida que el juego se polariza
y la política centrífuga va ganando espacio. Este último gráfico me parece interesante porque lo que muestra es lo siguiente. Los dirigentes que están más arriba en nuestro cuadrante, en nuestros ejes cartesianos, son los que tienen un saldo neto positivo de imagen, que son esencialmente Horacio Rodríguez Larreta, Labaña, Lustó, Alberto Fernández y Monzó, que tiene +2. El resto de la dirigencia política tiene un saldo negativo en términos de imagen, tiene más desaprueba que aprueba. Y luego, los que están a la derecha, los que están en el sector azul, son los dirigentes menos polarizantes o menos polarizados, en el sentido de que tienen más... nosotros evaluamos la imagen en 4 categorías, muy bien, bien, muy mal, muy mal. Los que están en la parte celeste de los cuadrantes tienen más, en suma, bien y mal. Y los que están en la parte naranja tienen muy bien o muy mal, son los que despiertan amores y odios. ¿Por qué digo que este gráfico tiene una utilidad y por qué lo puse acá? Bueno, esencialmente porque si vemos que en los próximos meses los protagonistas del juego político son los del segmento celeste, son Labaña, Schiaretti, Monzó, Lustó, Larreta, Berni, Morales, Esper, Massa, Negri, Pichetto y Vidal, vamos a tener una señal de que estamos en un juego menos polarizado, más centrista, más de puentes, más de moderación política. Si en cambio los protagonistas son los que están en la parte naranja, vamos a estar ante una política más polarizada. ¿Quiénes están en la parte naranja? Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Alberto Fernández, Patricia Bullrich, Elisa Carrió Grabois y el expresidente Mauricio Macri. Antes de pasar a la parte electoral, todavía me parece que estamos relativamente bien con el tiempo, algunas cuestiones referidas a valores y a modelos que me parece interesante que veamos para ver lo que está pasando en la Argentina, más allá de la política y de la coyuntura, pero qué está pasando con los valores, qué está pasando de fondo. Esta pregunta la pusimos en nuestra medición del mes pasado, si mal yo no recuerdo, y le preguntamos a la gente, ¿qué cree usted? ¿Que los argentinos estamos tan desunidos que ya no podemos pensar un país en común? ¿O que todavía es más lo que nos une que lo que nos separa? Y hay 2 resultados que a mí me preocupan bastante. El primero es que la mayoría de la gente dice que estamos tan desunidos que no podemos pensar un país en común. Y eso habla de los efectos perniciosos a mediano y a largo plazo de la grieta y no del enfrentamiento político constante. Tenemos aquí el reflejo, yo estoy acá en Estados Unidos, en Miami, tenemos el reflejo de lo que ha pasado en la política en Estados Unidos, una política que era fuertemente bipartisana, pero donde había consensos muy fuertes en torno a las instituciones, a las elecciones, a la democracia y al rol de Estados Unidos en el mundo esencialmente, y hoy todo eso está en tela de juicio, incluso con escenas de violencia muy fuerte en algunos países, en algunas ciudades, perdón, con un enfrentamiento muy duro en todos los estamentos políticos y sociales, en fin, con una situación peligrosa incluso para la democracia de Estados Unidos y al mundo, ¿no? Porque Estados Unidos ha sido un poco el faro de la democracia, de los valores occidentales. Entonces, la pregunta es esto, preguntarnos hacia qué lugar está yendo la Argentina con la grieta, como otros países, no es un fenómeno propio de la Argentina, lo vemos en Brasil, lo vemos en partes de Europa, está en muchos lados la grieta, la vemos en Latinoamérica, en Perú, donde destituyeron al presidente, en Chile, con el referéndum de la Constitución, pero que sea un problema de todos no nos exime de responsabilidades. Y bueno, y aquí vemos de vuelta esta pregunta analizada por segmentos políticos, y nuevamente los sectores de la oposición son los más preocupados por si tenemos o no un futuro en común como argentinos. Y del mismo modo que no hay consenso en muchas cosas, tampoco tenemos consenso en factores claves de la economía, no tenemos consenso si necesitamos menor intervención estatal o mayor intervención estatal, hay un debate permanente y constante, un péndulo, y nuevamente cuando lo vemos abierto por preferencias políticas, vemos que los votantes de Alberto Fernández claramente quieren mayor intervención estatal, los votantes de Mauricio Macri quieren mayoritariamente menor intervención estatal, tampoco tenemos un consenso claro si necesitamos una economía que produzca más o una economía que distribuya mejor. Y nuevamente volvemos a ver la diferencia en los sectores políticos. Los simpatizantes de Alberto Fernández quieren una economía que distribuya mejor. Aquí se puede enmarcar el polémico proyecto de ley del impuesto a las riquezas, a las fortunas en realidad. Y aquí entre la gente de Mauricio Macri, entre los votantes de Mauricio Macri, claramente se quiere una economía más productiva y se quiere poner el énfasis y el acento en la producción. Tal es la grieta
Tan fuerte es, tanto nos atraviesa, que en junio de este año hicimos un ranking de imágenes de empresas nacionales. Este es el resultado. Lo que vemos es que hay 4 empresas nacionales muy bien evaluadas: Arcor, YPF, Mercado Libre y Aerolíneas Argentinas, y también Despegar. Todas tienen una imagen neta de arriba de 40 puntos, es decir, que tiene una imagen positiva 40 puntos superior a la negativa. Luego tenemos algunas empresas poco conocidas, como INVAP o Globant, y luego tenemos algunas empresas relativamente mal evaluadas, como Banco Macro, Grupo Techint y Grupo Clarín. Pero lo que le quiero mostrar no es esto, sino lo que viene después, que es qué pasa cuando analizamos la imagen de las empresas nacionales según votos de Macri o votos de Fernández, según la grieta. Y fíjense que hasta las imágenes de las empresas están sumamente polarizadas. Lo de Clarín es más o menos esperable. Entre los votantes del Frente de Todos, Clarín tiene una imagen de menos 76 puntos, es decir, tiene una imagen neta negativa de 76 puntos. Entre los votantes de Macri, positiva de 61. Techint, si se quiere, también puede ser esperable. También nuevamente la grieta, entre los votantes de Alberto Fernández, negativa, un diferencial negativo de 56 puntos, entre los votantes de Macri, positivo de 43, y esencialmente eso se ve en todos lados. No solo eso, no solo esta grieta y esta brecha en las imágenes de las empresas, sino que se ven más cosas. Por ejemplo, entre las empresas privadas, siempre los votantes de Mauricio Macri tienen una mejor imagen que los votantes de Alberto Fernández. Mientras que en las empresas públicas, INVAP, YPF y Aerolíneas Argentinas, la imagen positiva o el diferencial de imágenes es más positivo, es más amplio entre los votantes del Frente de Todos. Lo que quiero decir con esto es que la grieta llega a todos lados. La grieta no es solo sobre temas políticos, no es solo sobre temas sociales, no es solo sobre temas económicos, también es sobre la imagen de las empresas. Está en todos los aspectos de la vida de los argentinos y cada vez ocupa, lamentablemente, un lugar más explicativo de cómo pensamos y de qué pensamos sobre las cosas. Y todo este contexto de grieta acompañado en un contexto de expectativas económicas muy negativas. No me voy a meter con esto porque tenemos a Ramiro, que es el experto, pero esencialmente lo único que quiero decir es que hay poca gente que cree que la economía se va a activar o se va a normalizar el año que viene. Solo un 23% cree eso. Hay alguna gente, un 31%, que cree que va a ser en 2022, y la mayoría de la gente no tiene realmente ni idea cuándo se va a activar la economía, así que las expectativas, por lo menos de la población, no son buenas. Y las expectativas sobre la cotización del dólar, que como ustedes saben es un indicador económico de riesgo político, de confiabilidad política, también son malas. Un 64% de la población cree que el dólar oficial va a subir de aquí a fin de año, un 76% cree que el dólar libre va a subir de aquí a fin de año, así que nuevamente todo el tema de la grieta en un contexto de economía y de incertidumbre económica bastante pesimista. Para terminar, en los últimos minutos, ¿qué nos queda para el año que viene? Bueno, el año que viene hay elecciones de medio término, son elecciones legislativas, que obviamente van a estar condicionadas por el contexto, como siempre, y es un contexto que va a estar caracterizado por la pandemia, tanto en su dimensión epidemiológica, es decir, la cantidad de infectados y de muertos, pero también en el hartazgo social que genera, la cuarentena y esta nueva normalidad. Va a estar condicionado por la economía, tanto en lo macro como en lo micro, en la inflación, que es hoy por hoy el principal problema que manifiestan los encuestados, pero también por el empleo, el desempleo, la pobreza, las transferencias sociales y de cash que hace el gobierno, en fin, los planes asistenciales. Hay una gran cantidad de cuestiones que van a tallar aquí. Y obviamente la política, tanto en la oferta como en la demanda, lo que quiera la gente y lo que ofrecen los partidos, y cuál va a ser la oferta que va a haber en términos de si el Frente de Todos se va a mantener unidos, si Juntos para el Cambio se va a mantener unidos, y si van a surgir otros partidos o otras coaliciones que van a querer competir. Hace pocos días se lanzó este frente de centro derecha que se llama Republicanos, donde eventualmente estaría Esper, estaría Milei, estaría Ricardo López Murphy y otros dirigentes. Eso le puede quitar votos a Juntos por el Cambio. Hay que ver si también surgen otras alternativas peronistas más tradicionales si se quiere, el kirchnerismo. Hay que ver qué hace La Baña con su grupo. En fin, oferta y demanda de política van a tallar en esto, que son elecciones legislativas, y hay obviamente un incentivo a nuevas candidaturas y nuevos frentes.
¿Y por qué serán importantes las elecciones? Bueno, primero van a ser una prueba de cohesión y de disciplina para las dos grandes coaliciones de la Argentina. Segundo, van a generar un nuevo balance en la Cámara de Baja. Ahora lo vemos rápidamente en los próximos slides. Y tercero, van a definir la escena política de la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández y van a tener un valor simbólico muy alto. Para un gobierno no es lo mismo ganar que perder las elecciones de medio término. Si perdiera estaría muy golpeado, si ganaría tomaría aire para la segunda parte del gobierno y se perfilaría mejor eventualmente para una reelección. Así está la Cámara de Diputados ahora, 115 votos para Juntos por el Cambio, 119 bancas para el Frente de Todos. Lo que quiero remarcar acá es que el Frente de Todos tiene 119 votos y quisiera tener 129, que es el quórum de la Cámara, es decir, está a 10 bancas solamente de tener quórum. ¿Cómo está el Senado hoy? Juntos por el Cambio tiene 29 bancas, el Frente de Todos tiene 43. Supera ya el quórum, tiene quórum propio, pero está a 5 de conseguir los 2 tercios. Y los 2 tercios, como saben, son importantes porque permiten, por ejemplo, nombrar al Procurador General de la Nación, que es un debate que tenemos en marzo en la Argentina, con la designación que está pendiente de Rafecas, o para designar miembros en la Corte Suprema, que eventualmente si hubieran cambios o vacantes se necesitan 2 tercios. Así que sería apetecible para el gobierno llegar a esos 2 tercios. ¿Qué posibilidades hay de que pasen estas dos cosas? Lo vemos para cerrar, pero en el Senado, que está en la parte derecha de nuestra pantalla, el Frente de Todos va a poner en juego 15 bancas de las 43 que tiene. Para lograr los 2 tercios necesitaría conservar las 15 bancas y ganar 5 más. ¿Puede pasar esto? No, realmente no puede pasar, es muy improbable. Primero porque el gobierno es el que más bancas pone en juego, pone 15 de las 24 que vamos a elegir en esta elección de medio término, en los 8 distritos que tienen elección a senador y que están marcados aquí en este mapa. Y para ganar 5 bancas debería quitarle una en Mendoza a Juntos por el Cambio, una en Córdoba, hubiera ganado 2, pero no vemos dónde puede conseguir 3 más, porque, digamos, deberías conseguir los 2 senadores de la mayoría y 1 de la minoría en por lo menos 3 de los otros distritos que están en juego, y esto es muy difícil. Recuerden que el sistema electoral para la Cámara de Senadores le da 2 senadores al partido que consigue más votos y 1 al segundo partido que tiene más votos. La única manera de llegarse más de 2 senadores por distrito es presentar 2 partidos o 2 coaliciones y llevarse los senadores de la mayoría y la minoría, como pasa en Chubut, pero es muy difícil justamente además porque Juntos por el Cambio se mantiene unido y se mantiene fuerte en todo el país. No vemos posibilidades entonces que en el Senado el Frente de Todos llegue a los 2 tercios. Ahora, el otro desafío que tiene el gobierno es llegar a la mayoría en la Cámara de Diputados, llegar al quórum. Para eso dijimos que le faltaba, que tenía que conservar los 51 diputados que pone en juego y conseguir 10 más. ¿Esto puede pasar? Esto es probable, no es imposible, es posible, puede suceder. ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda? Bueno, obviamente el gobierno tiene que hacer una buena elección. ¿Una elección de qué tipo? ¿Cuán buena? Bueno, esencialmente puede ser una elección parecida a la que hizo Juntos por el Cambio en 2017. En 2017 Juntos por el Cambio consiguió 60 bancas, muy cerca de las 61 que necesitaría en esta elección el Frente de Todos para llegar a la mayoría de la Cámara, consiguiendo el 42% de los votos. Es decir, que si tiene un piso de 42% de los votos a nivel nacional, Frente de Todos podría estar cerca de conseguir el quórum. Ni hablar si repite la performance del año pasado, cuando Alberto Fernández consiguió el 48% de los votos. Eso desde ya que le garantizaría la mayoría y el quórum propio en la Cámara de Diputados. ¿Qué indicadores tenemos de que esto puede pasar? Por ahora tenemos pocos, este es el último slide, pero tenemos, por lo menos podemos ver lo siguiente. En elecciones de medio término, que son las celestes, el kirchnerismo en general está por debajo del 40% de los votos. Así que la primera indicación que tenemos es que en elecciones legislativas el kirchnerismo no ha performado históricamente tan bien como para conseguir la mayoría en la Cámara en esta elección. Ahora bien, hay que hacer una salvedad. En todas estas elecciones, el peronismo fue dividido y había otras fuerzas del peronismo que competían con el kirchnerismo. Estuvo en 2009, en 2005 estaba en la provincia de Buenos Aires Chiche Duhalde, por ejemplo. En 2009 en la provincia de Buenos Aires
estaba Francisco de Narváez, en 2013 estaba Sergio Massa, en 2017 estaba, por ejemplo, Florencio Randazzo. Con más o con menos fuerza, siempre hubieron alternativas peronistas que le restaban votos al kirchnerismo. Si esta elección el kirchnerismo se mantiene unido en el frente de todo con todos los sectores del peronismo, va a tener mejores posibilidades que esas que tuvo históricamente, que están por lo menos en las últimas 3 elecciones en torno al 35%. El segundo indicador que tenemos, muy preliminar, pero para tener una idea, es lo que dicen las encuestas. Hoy las encuestas están diciendo que si las elecciones fueran hoy, cerca del 40% de la población votaría a favor del gobierno y cerca del 50% en contra. Este 40% está cerca entonces de los números que necesita el gobierno. Y además es un 40% que está recibiendo en un momento de crisis pandémica profunda, de crisis económica profunda. Tal vez el año que viene el escenario sea mejor si la economía repunta un poco y si la pandemia tiende a pasar ahora que se ha anunciado, entre otras cosas, la vacuna para el COVID-19. Así que bueno, con eso termino mi presentación. Perdón si me excedí unos minutos. Le devuelvo la palabra a Mariela. Estamos bien, Nicolás, no pasa nada. A todos le quería decir que las consultas las hagamos a través del Q&A y al finalizar las 2 presentaciones las vamos a estar leyendo para cada uno, para quien corresponda, y así van a tener la oportunidad de tener las respuestas. Pero sí, por favor, que las hagan dentro de lo que es el Q&A. Y ahora vamos a escuchar a Ramiro, que nos va a dar el análisis económico de este año de gestión de Alberto Fernández. Ramiro, tenés. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mariela. 20 minutos de globo. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Más que ver lo que pasó, nuestra presentación está más que nada orientada a tratar de entender lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, vamos a compartir la pantalla. No sé si ahí se ve la presentación. Ahí ya se ve. Entonces vas a ver la perspectiva 2021 más que nada. Lo que vamos a ver es el futuro. Entonces, la hoja de ruta que yo tenía pensada para hoy es la siguiente. La realidad es que hubo un giro muy notorio en lo que es la política monetaria y cambiaria del gobierno. A partir de las fallidas medidas del 15 de septiembre que todos recordamos que anunció el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, vamos a tratar de entender un poco en qué consistieron estas nuevas políticas monetarias y cambiarias que estamos viendo. Después también vamos a entender que la política fiscal aún no acompaña y, digamos, la consistencia general del marco macroeconómico exige que la política fiscal acompañe. Y luego vamos a tratar de ver un poco cuán sostenible es toda esta reciente ortodoxia del gobierno y qué escenarios se nos abren de cara a 2021. Entonces, una breve introducción que me parece relevante para entender de dónde venimos y por qué pasó esto, por qué hubo este giro copernicano en las políticas del gobierno. Lo primero que, digamos, es claro que nos enseña la historia, es que cuando tuvimos periodos de enorme brecha cambiaria, de controles de capitales y enormes brechas cambiarias en la historia argentina, bueno, esto fue la antesala de una mega devaluación o una devaluación bastante importante, como fue en el caso del 82 y del 83. Hoy por hoy, cuando cuando Guzmán anunció esta nueva política cambiaria y monetaria del gobierno, la brecha estaba en 111% y hoy está en alrededor del 90%. Después, otro punto importante es que ¿por qué se disparó la brecha cambiaria? La brecha cambiaria se dispara porque el costo de oportunidad de tener pesos es muy bajo. Es decir, hay una gran liquidez y después vamos a tratar de entender por qué hay tanta liquidez. Creo que todo el mundo, digamos, básicamente esto está en los medios y se discute muy habitualmente, es la dominancia fiscal. Y esta gran liquidez hizo que el costo de oportunidad de tener pesos sea bajo, o sea, que las tasas de interés reales sean bajas, y a medida que fueron bajando las tasas de interés reales, como vemos acá en el gráfico, ¿sí?
Bueno, subió la brecha, o sea, esta es una clásica cruz, ¿sí? Y ahora lo que el gobierno está tratando de hacer es justamente una de las patas más importantes de la nueva política cambiaria y monetaria del gobierno, es remover esta liquidez excedente. Por lo tanto, digamos, al remover esta liquidez excedente, suben las tasas de interés. Y eso es uno de los factores que está haciendo que la brecha caiga. Otro factor que impulsó a la brecha fue el aumento impresionante en la velocidad de circulación del dinero, que nosotros, digamos, todavía no tenemos los datos, pero lo proyectamos a un nivel muy parecido a lo que fue el segundo y el primer trimestre del 2019, cuando todavía no teníamos controles de capitales y estaba el gobierno de Mauricio Macri. Y este aumento de la velocidad de circulación, que es la contracara de una menor demanda de dinero, es decir, aumenta la circulación del dinero porque la gente se quiere sacar los pesos de encima, bueno, es producto también de expectativas desancladas por el aumento incesante de la liquidez y de la devaluación futura, y las bajas tasas de interés que no compensan las expectativas de devaluación. Entonces, tenemos la brecha, la mega brecha, pero tampoco tenemos la posibilidad de sostenerla mucho tiempo. Y eso es lo que llevó al cambio de política, este giro copernicano, como yo le llamé. O sea, acá tenemos esto que todo el mundo, digamos, es un debate bastante extendido y extenso, el de las reservas del Banco Central, cómo vienen cayendo las reservas netas, las reservas líquidas. Básicamente, más que el stock, que ya sabemos que el stock es bajo, ¿sí? Porque es un tema que está en el tapete, digamos, y lo vemos todos los días, y todos los días vemos especialistas opinando en los medios. Yo lo que les quiero decir es algo que a mí me preocupa aún más, que es el stock, el flujo, más que el stock. El flujo también ha visto deteriorado. O sea, y hay dos aspectos en donde el flujo se nota el impacto negativo de la brecha sobre el flujo. Por un lado tenemos el trade financing, o sea, que es el financiamiento del comercio exterior. Fíjense, acá tenemos estas barras azules, implican que las importaciones entregadas eran más altas que las pagadas, ¿sí? Y fíjense cómo esta brecha se va haciendo cero. Esto implica que el financiamiento del comercio exterior va reduciéndose, o sea que las importaciones hay que pagarlas al contado. Eso implica más salidas de dólares cash, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos el incentivo a importar más por un hecho de que si se espera una devaluación, obviamente a los precios de hoy los bienes importados son baratos, ¿no? Es una forma de cobertura también, y también, ¿por qué no decirlo? Es una forma de fuga de capitales, o sea, en estos regímenes donde tenemos controles de capitales, es muy común ver sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones. Entonces, el flujo, como está ya viendo acá en el gráfico, el devengado, que es digamos, no es el pagado, sino el flujo, digamos, incurrido, por así decirlo, bueno, vemos que el superávit comercial está cayendo, está empezando a caer, está pegando una vuelta, ¿sí? O sea, eso también es preocupante porque nos dice que en estas circunstancias el flujo de dólares, ya no solo el stock va mermando, sino que también el flujo empieza a ser cada vez menor. Y acá está el tema digamos, el tema estrella, que básicamente es el que siempre nosotros sabemos y digamos, a través del argentino, todos los argentinos son, digamos, especialistas en teoría monetaria, digamos, porque la viven, ¿sí? O sea, es decir, la dominancia fiscal, ¿por qué hay este exceso tremendo de liquidez? Y básicamente porque fíjense cómo aumentó la base monetaria para financiar el déficit fiscal producto de la falta de crédito, ¿sí? Producto de la falta de crédito externo.
Bueno, la base monetaria, que es la línea azul, está en términos reales, descontando la inflación, creciendo al 25% a octubre. Y fíjense los factores de expansión, o sea, básicamente esto fue por puro financiamiento del Tesoro, lo que los economistas llamamos dominancia fiscal. Y en parte se vio compensado por lo que es la absorción de liquidez cuando el Banco Central vende dólares en el mercado, que sería esta área ocre, y también el crecimiento de los pasivos remunerados, las famosas LELIQ, básicamente, y los pases pasivos del Banco Central, que es el área esta oscura. Pero el tema de la dominancia fiscal, para poder administrarlo con instrumentos de política monetaria tradicionales que están disponibles para todos los bancos centrales, que es la deuda del Banco Central, tiene un límite. Recordemos lo que pasó en el primer trimestre del 2018 con las LEBAC, cuando los pasivos remunerados del Banco Central habían alcanzado un nivel con relación a la economía enorme. Era distinta la situación porque ahora, al tener las LELIQ, el stock de LELIQ estar en manos de los bancos, bueno, eso disminuye bastante el tema de la probabilidad de una corrida. Pero sin embargo, eventualmente, si no se toman medidas correctivas tratando de aumentar la tasa de interés y reducir el incentivo para que la gente se dolarice, bueno, puede llegar a afectar a través de la desestabilización del sistema financiero, o sea, a través de los depósitos. Entonces, fíjense, ya en octubre los pasivos remunerados están básicamente al 10% del PBI, que es un nivel muy alto. ¿Esto qué significa? Y ahora vamos a ver por qué es importante. Significa que el margen para seguir retirando liquidez con pasivos remunerados del Banco Central es muy bajo, ¿sí? Por no decir inexistente. Entonces hay que salir de la caja y barajar y dar de nuevo. Y por último, que me parece interesante esto, ¿por qué el giro? Y porque si nosotros teníamos una devaluación, ¿sí? Porque inevitablemente en algún momento íbamos a caer en una devaluación, esto, digamos, iba a tener consecuencias políticas importantísimas. O sea, nosotros sabemos que todas las devaluaciones en la historia de Argentina generalmente fueron traumáticas y no son expansivas inmediatamente en términos de la actividad económica. Todo lo contrario, retraen el consumo y retraen la inversión en el corto plazo. Por lo tanto, esto iba a, digamos, una devaluación iba a, primero, potencialmente espiralizar la inflación y segundo, iba a acentuar la fase recesiva del ciclo. Con lo cual, acá justamente el giro se debe a los efectos políticos que esto, evidentemente, de continuar y de deteriorarse aún más la situación, podían tener en un gobierno que, como vemos acá, ya está sufriendo bastantes embates y la confianza del gobierno está, como estuvimos en la presentación anterior de Nicolás, bueno, está bastante golpeada, ¿sí? Este gráfico es el gráfico del índice de confianza del gobierno que hace la Universidad Di Tella, donde ustedes ven que estamos en unos niveles, digamos, mucho más bajos que el máximo de abril del 2020, ¿sí? Y prácticamente parecidos a los de julio de 2019, cuando justamente cuando Macri pierde las elecciones. O sea, estamos en un nivel, desde el punto de vista político, yo creo que preocupante para el gobierno, y que esa es la razón por la cual Cristina Kirchner, digamos, hizo las declaraciones tratando de diferenciarse de Alberto Fernández y del gobierno, y me parece que eso puede llegar a tener mucha importancia hacia adelante, ¿no? Porque esta política, nueva política cambiaria y monetaria, tiene efectos colaterales muy importantes. O sea, es como la quimioterapia del tipo de cambio, es decir, estabiliza la situación cambiaria, pero mata el nivel de actividad. Y eso es algo que puede ser bastante complicado desde el punto de vista político. Y ahora me gustaría en breve charlarlo.
Bueno, entonces, este giro copernicano que les comenté, básicamente es la reedición, a mi forma de ver, del plan Aguantar de Macri en 2018-2019, donde teníamos una caída en la liquidez, digamos, un programa monetario estricto, tasas de interés reales positivas y bastante altas, digamos, además, esto cómo se haría, que es la parte nueva que les había comentado antes. Bueno, tenemos un límite con la utilización de los pasivos remunerados del Banco Central. Bueno, ahora el plan es justamente apalancarse en la deuda del Tesoro, colocar más deuda del Tesoro, y con la liquidez que se obtiene, se cancela, se la devuelve al Banco Central cancelando deuda del Banco Central, deuda del Tesoro con el Banco Central, ¿sí? A su vez, tenemos intervención cambiaria en los mercados paralelos y en el mercado oficial también, con la venta de bonos en la cartera del ANSES y del BCRA, que también se asemeja al plan Aguantar de Macri, o sea, vendía la plata de los dólares del FMI en el mercado cambiario. Y lo nuevo, me parece que no estaba tan presente en aquel momento, es el moral suasion sobre los participantes del mercado, que, bueno, digamos, como es público y notorio, las autoridades hicieron advertencias para que se restringiera las operaciones del contado con liquidación y del MEP a lo largo de los primeros días de las medidas, ¿sí? Entonces, acá les quiero mostrar que este giro copernicano va a ser difícil de implementar. O sea, va a requerir un compromiso muy grande por parte de las autoridades. Y eso es lo que realmente a mí me preocupa, que puedan tener ese commitment, ese compromiso. Porque fíjense, en los meses que vienen, las necesidades financieras del Tesoro, o sea, para terminar el año, o sea, nosotros hicimos los cálculos para terminar el año con una inflación de entre el 40 y el 50%, o sea que en todo caso estaríamos subestimando el sobrante monetario. Tenemos en estos 2 meses 1.460.000 millones de pesos, ¿sí? 1.460.000 millones. Es un número ya, digamos, astronómico, ¿no? O sea, lo vamos a marcar acá. Y, digamos, en este periodo hay una cosa que nos ayuda, que en diciembre aumenta la demanda nominal de dinero por un fenómeno estacional. O sea que nosotros lo que calculamos es que hay un exceso monetario al inicio de este periodo, al inicio, digamos, en todo el bimestre, noviembre y diciembre, de 100.000 millones de pesos. A lo que se suma lo que dijo el gobierno, que una parte la iba a financiar con transferencias de utilidades del Banco Central al Tesoro, ¿sí? Entonces, el exceso de liquidez que el gobierno tiene que remover es de 500.000 millones de pesos, lo que se suma a las necesidades financieras del Tesoro. O sea que la necesidad de emitir deuda en el mercado es de casi 1.600 millones de pesos, ¿sí? De los cuales 1.059 son para necesidades fiscales y 500.000 millones es para política monetaria. O sea que estos 500.000 millones de pesos que el Tesoro emite con títulos públicos, ¿sí? Una parte de esos títulos públicos son los que emitieron ayer. Bueno, emitieron ayer, en realidad estos no extrajeron pesos porque fue un canje de deuda, pero digamos, sirve para abastecer de dólares al mercado paralelo. Pero estos 500.000 millones de pesos se devuelven al Banco Central cancelando los préstamos, los llamados adelantos transitorios, es decir, es necesario que se remueva liquidez, que se rescaten pesos del mercado en noviembre y diciembre por 500.000 millones de pesos, ¿sí?
Por eso este es un programa muy exigente y que la verdad que nosotros lo podemos monitorear, porque si vemos que el gobierno no empieza a cancelar deuda del Banco Central, del gobierno, del Tesoro con el Banco Central, el programa no se va a estar cumpliendo y ahí vuelven las presiones cambiarias. Esto es para mostrar un poquito la estrategia 2, digamos, la segunda pata que vimos, que es principalmente la intervención en el mercado con bonos dolarizados. O sea, esto fue lo que vimos ayer. Ayer hicieron la emisión de los nuevos, del canje por instrumentos en pesos, por instrumentos en dólares, por los AL30 y AL35, a tipos de cambio muy subsidiados. O sea, fíjense lo que fue, o sea, para lo que es el AL30 tuvimos estos 3 instrumentos son los que entraron en el canje, para los cuales se aceptaron ofertas, ¿sí? Y fíjense el tipo de cambio resultante de entre 124 y 137, y con el AL35 números similares, ¿sí? Muy subsidiado respecto del valor del contado con liquidación en el mercado de 147 pesos por dólar. O sea que básicamente esto es darle una salida barata a los famosos fondos como PIMCO que están atrapados en Argentina, y ya se anunció otra licitación de estas de 750 millones de dólares. O sea que esto es el principio. Entonces, tenemos el programa monetario del gobierno que implica sacar liquidez y a su vez seguir emitiendo deuda en dólares y deuda relativamente barata. Y el punto siguiente para mí es, bueno, ¿qué pasa hacia adelante? Hacia adelante, ¿cuáles son las chances de éxito que tiene este programa? Y una cosa que me parece interesante ver es, para entender lo que nos puede esperar hacia adelante, es, bueno, ¿qué nos dice el presupuesto 2021? El presupuesto 2021 es inconsistente para nosotros, o sea, los objetivos que plantea con los instrumentos, ¿sí? En otras palabras, acá hay un tema muy importante que es la inflación que se espera en el presupuesto, de 29% para el año que viene, ¿sí? El tipo de cambio también, de 102,40. Esta inflación de 29%, según el gobierno, sería compatible con un déficit primario de 4,5% del producto, que se financiaría un 60% con emisión monetaria. Bueno, nosotros pensamos que eso no es así, ¿sí? Este va a ser uno de los puntos para mí digamos, del debate con el FMI que viene, ¿no? O sea, nosotros lo que vemos es que para que la inflación del año que viene sea 40-42%, que es nuestro estimado, el gobierno tendría que reducir el déficit fiscal previsto en 300.000 millones de pesos, o sea, 0,7% del PBI, o sea, bajar de 4,5% a 3,7%, o aumentar la deuda, ¿sí? Pero no emitir más, emitir más pesos para financiar ese déficit, porque eso nos llevaría a un nivel de inflación mayor. Entonces, digamos, si vemos el número del presupuesto, ahí nuestra conclusión es estos números son inconsistentes, ¿sí? Bueno, el final más o menos de todo esto, me parece a mí, es ver o pensar, digamos, si realmente el plan Aguantar puede aguantar, ¿no? O sea, ¿cuánto resiste el plan Aguantar? O sea, el gobierno, claramente el objetivo del gobierno es no devaluar en el transcurso de los meses que quedan de acá a las elecciones, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa el mercado? El mercado piensa que el gobierno va a devaluar de una forma relativamente, yo no sé si pausada, pero con un ritmo bastante estable. Y ahora lo vamos a ver en el gráfico. Y después les quedo por mostrar el escenario disruptivo, que sería un escenario, digamos, complicado
en el cual el gobierno pierde básicamente el control del mercado, digamos, el control del tipo de cambio y tiene que aceptar, de hecho, una devaluación forzada. Bueno, entonces, nosotros calculamos en la línea celeste, a través de la curva de ROFEX, de las tasas implícitas en el mercado de futuros y los instrumentos Dollar Link que están cotizando, comparando esos rendimientos con el tipo de los rendimientos de los bonos indexados por inflación, sacamos la trayectoria esperada del tipo de cambio real por implícita en los precios de los activos financieros que les acabo de comentar. Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque acá lo que muestra es una suba consistente del tipo de cambio real hasta octubre del año que viene. Hasta octubre del año que viene, donde hay un quiebre y baja el tipo de cambio real. ¿Eso cómo lo podríamos pensar? Eso lo podríamos pensar como, es mi interpretación, por supuesto, el gobierno se ve forzado, no puede aguantar la situación cambiaria, tiene que devaluar, ¿sí? Y como consecuencia de eso pierde las elecciones y hay más expectativas de un cambio de régimen. Por lo tanto, luego de las elecciones hay una apreciación real del tipo de cambio. ¿Qué es lo que nosotros, a partir de ahora, de este plan Aguantar 2, pensamos que puede pasar y que va a ser el objetivo del gobierno? La línea rosa. La línea rosa es básicamente el tipo de cambio real se mantiene estable, ¿sí? A costa de una mayor recesión, porque es la contracara, digamos, de las restricciones de liquidez, y una política fiscal más moderada. Y luego de las elecciones, una devaluación, pero no antes. Ahora, ¿cuál sería el escenario alternativo? Bueno, en este escenario rosa, antes que nada, el gobierno sería, digamos, exitoso en el sentido de que esto le permitiría ganar las elecciones y, digamos, luego dar la posibilidad de una devaluación real. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno pierde las elecciones? Porque a Macri esto lo llevó a perder las elecciones, ¿sí? El plan Aguantar no fue exitoso para Macri, se estabilizó el tipo de cambio, pero la recesión fue muy importante y por ende Macri perdió las elecciones. Bueno, ahí es donde, digamos, ahí habría que ver, yo creo que en el caso de Argentina tenemos tantos desafíos hacia adelante y digamos, impuestos tan altos y tanta incertidumbre que aun si el kirchnerismo perdiera las elecciones, me parece que el tipo de cambio real seguiría siendo alto, con lo cual yo no diría que si el gobierno pierde las elecciones en octubre, eso se traduzca en una apreciación real del tipo de cambio. No me jugaría eso de ninguna forma. Y por último, en el gráfico tenemos la parte, digamos, disruptiva. O sea, esta me parece muy interesante comentarla, porque fíjense que acá básicamente estamos haciendo un poquitito de, basándonos en la historia y diciendo, bueno, si esta situación, si el gobierno no muestra compromiso con los lineamientos más ortodoxos de política monetaria y asume los costos de menor nivel de actividad y de una recuperación pírrica, por así decirlo, o sea, nosotros tenemos para el año que viene, en el caso, digamos, donde el gobierno es exitoso, un aumento del PBI real de 1,7%, que es básicamente, después de la caída de este año, es prácticamente, es igual, seguir en recesión, porque la brecha de productos seguiría siendo muy negativa. O sea, en este escenario, digamos, tendríamos una devaluación discreta, ¿sí? Una devaluación discreta con un tipo de cambio a precios de hoy que nosotros vemos en 110. Y fíjense que es prácticamente igual al que teníamos en el promedio, supera de hecho al que teníamos en el promedio de Kirchner, o sea que es más alto que el promedio digamos, de la presidencia de Kirchner y está más o menos a mitad de camino entre lo que fue el pico del 2002, donde a precios de hoy el tipo de cambio real llegó a 130 pesos por dólar, ¿no? Y después de ahí, bueno,
si la situación tiene la misma dinámica que en aquel, digamos, que uno ve las crisis, donde generalmente hay un overshooting del tipo de cambio, una sobrereacción, podemos esperar una apreciación real. Pero en este escenario disruptivo, digamos, ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, creo que ahí juega mucho una variable política, que es la que estaba comentando Nicolás antes, que tiene que ver con la cohesión de la coalición gobernante, en el sentido de que puede existir discrepancias en términos de cómo afrontar la crisis. Es decir, el gobierno y su frente interno no necesariamente va a estar de acuerdo en aplicar estas medidas súper ortodoxas para calmar el tipo de cambio, básicamente porque el efecto colateral puede llevarlos a hacer perder las elecciones. En un momento, como dijo Nicolás, donde Cristina Kirchner no tiene un mal momento político a nivel de imagen. Entonces, apoyar este plan, quedar asociada a este plan, implica de alguna forma compartir los costos políticos. Y esto de alguna forma puede llevar a que la voluntad de mantener este plan ortodoxo o pseudo ortodoxo decaiga. Entonces, yo creo que por último, me gustaría una muy digamos, breve referencia al acuerdo con el FMI, porque ayer el gobierno, el ministro Guzmán, básicamente, dijo que Argentina iba a buscar un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar el acuerdo stand-by que dejó Macri. Y eso básicamente, ¿qué implica? Bueno, un acuerdo de facilidades extendidas es un acuerdo de más largo plazo, pero el punto es que Argentina se compromete a hacer reformas estructurales, seguramente una de las cuales va a ser la reforma de pensiones, que ayer ya tuvimos novedades de cómo se indexarían las pensiones, ¿sí? Con una parte con salarios y otra parte con recaudación, una mezcla, una fórmula híbrida. Pero probablemente también haya promesas de una reforma laboral. Y ahí remarco la palabra promesas, porque el problema justamente es cuál va a ser el compromiso de las autoridades del gobierno en entregar este tipo de reformas estructurales, partiendo de lo que dijimos antes de esta tensión ideológica y política en la coalición gobernante. Entonces, lo que yo creo que va a ocurrir con el acuerdo con el FMI es que veremos en el futuro si se cumple, pero en interín, en el camino que hay de acá hacia las elecciones, las condicionalidades van a ser bajas, porque el gobierno no puede introducir reformas costosas políticamente hablando en un periodo en el cual se está justamente, va a decidirse su futuro político. Entonces, las condicionalidades de acá a octubre yo creo que van a ser muy bajas, y por ende, al haber bajas condicionalidades moderadas, yo creo que no va a haber fondos frescos, lo cual, digamos, hace que el gobierno tenga que ser más estricto en términos del cumplimiento de el marco monetario y fiscal más austero del plan Aguantar 2 para evitar el resurgimiento de las tensiones cambiarias. Como ven, esto es bastante complicado y no luce nada fácil en los meses que siguen. Así que con esto les agradezco y termino mi exposición. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, estamos bastante pasados de tiempo. No sé si podemos hacer las consultas. Ahí, Santiago, te consulto. No sé si Sí, llegamos a tener. Hay un par de preguntas, sobre todo sí, para... Mariela. Mariela, sí, sí. Yo pienso que hay buen nivel de participantes y si los expositores están de acuerdo, podemos tomarnos unos minutos más para podamos abordar las preguntas más importantes que vos veas ahí. Ok, buenísimo. Entonces ahí, Santiago, ¿estamos de acuerdo? Ramiro, tenemos esos minutos para poder contestar estas consultas. Vamos. Bien.
Hay la primera para Nicolás, dice si hay algún análisis sobre cómo puede influir los gobernadores del interior dentro de lo que es ¿no? la parte de política del gobierno de Fernández, de Alberto. Sí, son centrales, son elecciones legislativas, los gobernadores del interior van a ser los que armen la lista en cada uno de los 24 distritos en los que está dividido el país. Así que es fundamental para el Frente de Todos mantener la cohesión, y mantener la cohesión significa mantener a los gobernadores con los pies adentro de la coalición. Yo creo que los gobernadores están interesados en mantenerse dentro del Frente de Todos, así que me parece que si hubiera deserciones no va a ser por el lado de los gobernadores. Lo imagino más por grupos, bueno, en primer caso los votantes o las fuerzas, los candidatos de Roberto Labaña en la provincia de Buenos Aires, y eventualmente en sectores que no estén complacidos con la política de Alberto y que esperen o que hubieran esperado para estos primeros 2 años de gobierno medidas más kirchneristas, ir un poquito más a fondo, ¿no? Entonces tal vez haya algunos sectores, no sé, se me ocurre Guillermo Moreno, por decir a alguien, que quieran probar suerte en elecciones legislativas con sus propios proyectos, tratando de conseguir un caudal electoral que les permita poner 1 o 2 legisladores. En la provincia de Buenos Aires, juntando 4 o 5% de los votos, podés poner un diputado nacional, así que de vuelta, los incentivos en los distritos grandes por ir por afuera de la coalición electoral o el Frente de Todos son importantes. En el resto de las provincias, que son provincias más chicas, que ponen en juego 2, 3, 4 legisladores, me parece que obviamente los gobernadores se van a mantener dentro del Frente de Todos, está en su interés apoyar al gobierno de Alberto Fernández, y ahí creo que las disidencias van a ser menores. Pero respondiendo cortito, el rol de los gobernadores es fundamental para mantener la cohesión y la disciplina en el Frente de Todos. Sin gobernadores no hay Frente de Todos en una elección legislativa. Okay, muchas gracias, Nicolás. Después hay otra, pero entiendo estaba en la presentación, pero igual la vamos a hacer. Dice cómo evoluciona la imagen de Alberto Fernández desde las elecciones 2019, teniendo en cuenta los votantes de la oposición, Labaña, Macri, etcétera. Estaba en la presentación, es el segundo slide, después si querés lo comparto con ustedes para que lo distribuyan, pero esencialmente lo que se muestra es que en estos 11 meses Alberto Fernández mantuvo prácticamente intacto el apoyo entre los votantes del Frente de Todos, entre su base electoral, está hoy en un apoyo del 90% entre sus propios votantes, así que lo mantiene muy fuerte. Donde cayó notoriamente es entre los votantes de la fuerza de la oposición, particularmente los votantes de Juntos para el Cambio, que es el segundo gran grupo de votos. Recordemos que Mauricio Macri consiguió el 40% de los votos en la elección del año pasado, y de ese 40% de los votos, la mitad tenía en abril de este año una buena imagen del gobierno de Alberto Fernández, y ese número se fue diluyendo a medida que la economía se deterioraba y a medida que Alberto Fernández se parecía cada vez más a Cristina Fernández de Kirchner, y hoy prácticamente cero. Así que ese es el trayecto. Entre los votantes del Frente de Todos se mantiene muy fuerte, entre los votantes de Juntos por el Cambio supo estar muy bien en abril, casi 50% de apoyo, y ahora está en cero. Después había otra pregunta dentro del chat, aprovecho y la hago, que hablaba de cómo, si se hizo algún análisis de cómo evolucionaba la imagen teniendo en cuenta, en vez de esta división ¿no? de opositores o lo que es el peronismo, teniendo en cuenta los distintos niveles de edades, si menores a 35, los votantes de 35 años y los votantes mayores ya de la base más jubilatoria, de edad jubilatoria, ¿no? Sí, el análisis está, y es un corte muy tradicional que lo venimos viendo hace muchos años, durante el gobierno de Mauricio Macri, también ahora durante el gobierno de Alberto Fernández. Hay una clara preferencia de los menores de 35 años por el kirchnerismo, en este caso por el Frente de Todos en la actualidad política, y entre los mayores de 35 años, pero sobre todo muy fuerte, entre los mayores de 55, 60 años, una preferencia muy, muy clara a favor de Juntos por el Cambio, del Macri. Ok, muchas gracias. Ahora tengo una consulta particular. Vos habías hablado de ese impacto negativo que había tenido la decisión del gobierno respecto a Vicentina, aunque después se fue para atrás. Mi consulta es si esa decisión, ¿qué impacto negativo tuvo en cuanto a la perspectiva internacional? O sea,
cuánta pérdida por ahí de credibilidad le generó al gobierno desde el punto de vista internacional esa posible decisión o no decisión. Me parece que fue una señal muy mala, tanto a nivel local como a nivel internacional. Vos sabés que los mercados y los inversores lo que buscan es previsibilidad, y esencialmente esto es lo que generó es miedo y dudas, despertó los fantasmas del kirchnerismo en un área geográfica, en una región geográfica donde más hay muchos gobiernos, o ha habido muchos gobiernos de los denominados centro-izquierda, del socialismo del siglo XXI, donde existe cierta tendencia a avanzar sobre la propiedad privada, a avanzar sobre las empresas. Entonces me parece que generó un manto de dudas sobre la voluntad real de este gobierno de encarar un proceso serio para sanear la economía, o si este gobierno, en fin, era un mascarón de proa para el viejo kirchnerismo, incluso más radicalizado, ¿no? Más cerca de lo que vemos en el castrochavismo. Así que me parece que obviamente tuvo un costo no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, político y económico. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Ahora sí tenemos acá una pregunta para Ramiro. La pregunta dice, ¿esperan una baja en el precio de dólares frente a otras divisas? ¿Un aumento del precio en dólares de los productos que exporta Argentina? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que el contexto internacional va a ser bastante favorable para Argentina, como también para los otros países emergentes, y en particular en el caso nuestro, que producimos los llamados soft commodities, o sea, que los productos agrícolas, estos no tuvieron un efecto, digamos, tan nocivo la pandemia sobre estos productos, básicamente porque el mundo tiene que seguir comiendo. Entonces, el periodo que viene, que va a ser un periodo de estímulo monetario, de dólar barato en el mundo, de tasas de interés bajas, eso va a favorecernos desde el punto de vista de mantener el precio de lo que exportamos relativamente alto. Y yo creo que, o sea, el punto, lo que nosotros tenemos hoy por hoy, los problemas, es más que nada derivados de una dinámica local, ¿no? O sea, una dinámica local donde básicamente la economía no tiene competitividad por el enorme tamaño del Estado que tiene y los grandes impuestos que se pagan, que le hacen que la rentabilidad sea baja y que por ende haya que compensar esa baja rentabilidad con un tipo de cambio real muy alto. O sea, ese es el problema básicamente que tenemos nosotros, que es el de baja rentabilidad. Muchas gracias, Ramiro. Y bueno, acá también tengo una pregunta un poco más personal. Teniendo en cuenta las políticas que vos decías que tienen que tomar en cuanto a emisión monetaria, tener un poco más de restricción para llegar a la elección que se viene para el año que viene, ahí cabe la posibilidad de que el gobierno pueda perder, en vez de ya este apoyo político del sector de la oposición, parte del peronismo, parte más dura, como le pasó a Macri en su momento, y tener ahí, por ahí, tener una pérdida del electorado peronista más duro por estas decisiones de de restricciones monetarias, ¿o no? ¿Esa pregunta es para mí? Sí. Bueno, O para los dos, para cualquiera de los dos, porque por ahí es una decisión política, creo que la que están tomando, y por ahí puede cualquiera de los dos. Mi punto de vista, o sea, mi punto de vista sobre el tema es que es una estrategia la que quiere aplicar el gobierno muy riesgosa, porque ya vimos el efecto que tuvo con el caso de Macri. Es decir, Macri dijo en su momento, bueno, vamos a tratar de anclar el tipo de cambio, a controlar la situación cambiaria, vendiendo dólares del FMI básicamente y subiendo muchísimo las tasas de interés. Eso tuvo como contrapartida una recesión bastante profunda, y eso es básicamente la reedición de ese programa, es el que estamos viendo ahora, porque no hay margen para otro programa. Es decir, el problema es que no hay margen para hacer otra cosa. Justamente lo que yo marco es que si hay un desvío de eso y volvemos a preocuparnos, o el gobierno se preocupa por el nivel de actividad y trata de estimular la economía con más gasto fiscal o baja de tasas de interés, vamos a volver a tener presiones sobre el tipo de cambio. Entonces es elegir entre los
de los dos males el menor. Macri decidió que el mal menor era tener, digamos, una recesión más profunda en lugar de que se descontrolara el tipo de cambio, una crisis cambiaria muy profunda, y le fue mal, digamos. Yo creo que ellos están ahora yendo por un camino parecido, y la evidencia reciente indica que, digamos, es un camino muy riesgoso. Ahora, justamente lo que puede pasar es que en ese camino haya, digamos, voces que pretendan un desvío, digamos, tratando de estimular la economía, viendo que se aproxima una crisis, digamos, electoral, o sea, que van a perder las elecciones, básicamente. Y es ahí donde yo estoy, digamos, en duda sobre el commitment o el compromiso que tendría el gobierno para seguir aplicando este plan de austeridad. Muchas gracias, Ramiro. Bien, no sé si, creo que hasta acá estamos. Santiago, no sé si tenés algo más que decir o ya podemos hacer el cierre. No sé si Nicolás, si querías acotar algo, pero... No, estoy de acuerdo con lo que dijo Ramiro. Cortito, me parece que el kirchnerismo nos enseñó algo, que es que en general la gente prefiere inflación con crecimiento que estabilidad cambiaria con recesión. Es verdad. Bueno, más que Santiago. todo, sí, gracias Mariela, muchas gracias por moderar esta webinar. Quiero agradecer especialmente tanto a Nicolás como a Ramiro por la presentación de hoy. La verdad que nos compartieron muchos datos, mucha información, y con la idea de tener un poco de perspectiva de lo que se viene en los próximos meses. Así que no, en nombre de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, de nuevo muchísimas gracias. Y al resto de la audiencia, lo que les digo es también que estén atentos. Vamos a reiniciar un ciclo sobre personalidades destacadas de la Argentina en el Reino Unido, que lo iniciamos con Silvana Tenreiro del Banco of England, una economista tucumana. Esto fue hace cuestión de más de un mes. Y bueno, pronto va a haber novedades, así que estén atentos ahí a lo que publiquemos en nuestras redes sociales, en Twitter y en LinkedIn, para que vean las webinars que se vienen. Así que de nuevo, muchas gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la Gracias, invitación. Chao, chao. Chao.